Ministros de Ecuador y Colombia analizan en Quito acciones conjuntas en la frontera común. Comisión de Relaciones Internacionales sesionará esta tarde para analizar la situación en la frontera. Hoy se recuerdan 2 años del terremoto que afectó al país en el 2016. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 16 de abril del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reúne a esta hora con la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, los ministros del Interior, César Navas y Patricio Zambrano, así como el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas. Ellos analizan la situación en la frontera norte. Ricardo Bravo nos tiene más información desde el Palacio de Carondelet. Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio de Carondelet. En este momento se lleva adelante una reunión entre el presidente de la República y los ministros de Seguridad o del Frente de Seguridad del Gobierno Nacional. Entre ellos el ministro del Interior, César Navas, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y la canciller de nuestro país, María Fernanda Espinosa. También se conoce que en esta reunión se encuentra el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas. Todos ellos analizan la situación en la frontera norte. También un tema de discusión que ha trascendido es la repatriación de los cuerpos de los compañeros periodistas que fueron asesinados el pasado 12 de abril en Colombia, como ya lo ha confirmado el presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Nosotros estamos a la expectativa de esta reunión y se prevé que para las 14:30 las autoridades entreguen las declaraciones a los medios de comunicación. Nosotros estaremos entonces a la expectativa de lo que sea el desarrollo de esta cita. Hasta que se informe, buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Legisladores insisten en la necesidad de que los ministros del Interior y de Defensa, así como la canciller, acudan a la Asamblea Nacional para que puedan explicar los pormenores en torno al secuestro y asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos. Más información con Clever Aranda. Gracias, buenas tardes. Asambleístas ecuatorianos condenan el secuestro y asesinato de los 3 trabajadores de diario El Comercio en manos de grupos narcodelictivos. Escuchemos al asambleísta Jorge Yunda. Un acto tan macabro como el que acaba de vivir el territorio ecuatoriano, el que acaba de vivir las familias ecuatorianas. Luego pedir totalmente que se aclare y se diga toda la verdad, tanto al gobierno de Colombia como al gobierno ecuatoriano. Esta tarde la Comisión de Relaciones Internacionales sesionará. Ahí el asambleísta Fabricio Villamar pedirá la comparecencia del ministro del Interior, el ministro de Defensa y la canciller para que expliquen las acciones realizadas por parte del Estado durante este secuestro. Escuchemos. Me parece que el Ecuador necesita una respuesta inmediata, porque si bien la competencia respecto del manejo de relaciones internacionales y de defensa del Ecuador le corresponde al presidente de la República por medio de su canciller y de sus ministros, también es cierto que las faltas de prolijidad en el manejo del conflicto los pueden hacer responsables políticos de estos ministros. El asambleísta Eliseo Azuero insiste en que es necesario transparentar todo este proceso. Debemos conocer aspectos mucho más profundos para buscar en el marco de la legislación resolver algunos problemas que posiblemente no tienen solución de manera abierta. Asambleístas y ciudadanía coinciden en que es necesario que el Ecuador esté unido para enfrentar esta amenaza. Con esta información volvemos a estudios. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Clever, por la información. En rueda de prensa este domingo, las autoridades aseguraron que se realizaron todos los intentos para rescatar con vida a los integrantes del equipo del diario El Comercio. Aseguraron que alias Guacho no tuvo nunca la intención de liberarlos.
Los responsables de la seguridad en el país anunciaron el levantamiento de la reserva de información en las acciones de Estado referentes al secuestro y asesinato de los 3 comunicadores sociales. Claro que los delincuentes nunca tomaron en serio las negociaciones que el Estado propuso. Hay que tomar en cuenta que el presidente tuvo una reunión también con la Iglesia, quienes estaban siendo parte de este proceso, como lo anunció el presidente el día viernes en su rueda de prensa. El monseñor Arellano ha dado entrevistas al respecto. Él era quien iba a terminar de hacer el proceso de negociación y de intercambio. Aseguraron que tuvieron contacto con alias Guacho hasta el 7 de abril, pero que este no tuvo la voluntad de entregar con vida a los 3 secuestrados. En el ámbito operativo, se refiere al Comando Conjunto. Una vez conocido el secuestro, hubo el diálogo directo, tanto el ministro de Defensa del Ecuador como el que les habla con el ministro Luis Carlos Villegas, ministro de Colombia. Y se solicitó que en el área donde se presumía que podían estar los secuestrados, se evite cualquier intervención o cualquier operación policial o militar. Así lo hicimos nosotros. Dejamos solo puestos de control al ingreso de Mataje, pero no habían las operaciones como las que ustedes vieron que se realizó el día viernes. El ministro del Interior teme que otras personas hayan sido asesinadas junto al equipo del comercio. Y puede haber no solo una cuarta, sino una quinta, no sabemos, pero hay una escena que no tenemos acceso a la escena, sino que todos estos análisis, como les decía, que no fueron concluyentes porque teníamos fotografías inicialmente hasta hacer ciertos exámenes biométricos y demás, y en la pericia inicial se ve que podría existir una cuarta víctima. Sobre los cuerpos de las víctimas señalaron que se está trabajando con organismos internacionales para poder traerlos a Ecuador. No hay medida en tiempo que nos diga esto tiene que pasar, es un tema de voluntades. Y nosotros como Estado y el Estado colombiano ya han expresado sus voluntades. Navas también señaló que se encontró chalecos antibalas en la camioneta de los trabajadores de la comunicación, pero no precisó quién les habría otorgado. Clever Aranda, TVL Noticias. En la Catedral Metropolitana de Quito, decenas de personas se dieron cita en memoria de los 3 trabajadores de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados por grupos narcodelictivos. En Guayaquil también se celebró una Eucaristía en memoria de los comunicadores. Resignación y consuelo a sus corazones hoy abatidos por una irreparable pérdida es lo que piden al Creador amigos, familiares y colegas de Paul, Javier y Efraín a través de la oración. Francisco Herrera considera que es el mayor golpe que ha recibido el periodismo ecuatoriano en su historia. Lo grave de todo esto es que no estábamos preparados. A todos nos toma por sorpresa por el hecho de que esta es una situación o un conflicto al menos que lo habíamos visto de lejos. Para nosotros era de la frontera para allá. El coronel en retiro y miembro del Consejo de Participación Ciudadana, Luis Hernández, señala que Ecuador debe proteger su territorio ante la grave amenaza que significan los grupos narcodelictivos que operan en la zona. Nosotros tenemos que volver a ser una isla de paz y tenemos que trabajar para eso todos los ecuatorianos, porque no puede ser nunca que estos narcocriminales prosperen en sus barbáricas intenciones. Para Francisco Herrera, el legado de valentía del equipo periodístico debe ser un ejemplo que todos debemos seguir. Lo que habrá que tomar es las debidas precauciones, previsiones y hacer conciencia ante la gente que lo que nosotros hacemos es nuestro trabajo, es esto lo que nos toca hacer para llevar la información a la gente, aún con ese riesgo, aún con esa dificultad, pero tienes que hacerlo. Todos aseguran que el tiempo sanará las heridas, pero el luto será eterno. Clever Aranda, TVL Noticias. Este fin de semana, grupos de periodistas y trabajadores de la comunicación rindieron homenaje póstumo a Javier, Paul y Efraín en el monumento a Eugenio Espejo en el centro de Quito. Hubo muestras de tristeza, consternación y dolor. Ya con la certeza del terrible desenlace, la vigilia de este sábado tuvo un sabor distinto, especial. Esta vez los periodistas decidieron rendir homenaje a la memoria de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, desde el monumento al precursor del periodismo ecuatoriano, Eugenio Espejo, en la Plaza 24 de Mayo, al centro de Quito. Allí se congregaron reporteros de prensa, escrita, radio, televisión y portales web, camarógrafos, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación, profundamente consternados por el asesinato de sus colegas.
Decenas de velas encendidas en manos de los participantes de esta vigilia marcaron la tristeza y pesar ante un hecho que ha conmovido al país entero. Colocaron una ofrenda floral al pie del busto a Espejo y desde allí, el expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, Vicente Ordóñez, demandó desde el Estado revelar toda la verdad de los hechos que rodearon la muerte del equipo de Diario El Comercio y planteó al periodismo nacional mantener la unidad. Nosotros hemos estado, hasta con el día de hoy, 18 días vigilando, en vigilia, y seguiremos el tiempo que sea necesario hasta encontrar la verdad de lo que pasó con nuestros compañeros allá en Mataje. No vamos a descansar ni un minuto en buscar esa verdad. Allí también estuvieron los integrantes del equipo de fútbol JW de la Liga Barrial de la Ciudadela Atahualpa, donde el fotógrafo Paul Rivas era defensa. El capitán del equipo, Luis Avilés, lo recordó con tristeza y cariño. Lo conozco más de 25 años, es de la Ciudadela Atahualpa, un gran amigo y se nos fue. Y queremos que esto nunca más pase. Varios periodistas adelantaron que están planificando un viaje a la zona norte de Esmeraldas. La creación de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado que recomienda al presidente de la República medidas de prevención en casos de amenazas a los habitantes es una de las propuestas que contempla el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado de iniciativa de legisladores del bloque oficialista y aliados. Esta información les tendremos luego de la siguiente pausa promocional y regresamos con más de TVL Noticias, emisión central. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias legislativas, la creación de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado que recomienda al presidente de la República medidas de prevención en casos de amenazas a los habitantes es una de las propuestas que contempla el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de iniciativa de legisladores del bloque oficialista y aliados. El documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y tramitado al interior de una comisión especializada. Se trata de una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado de iniciativa del bloque de Alianza País y aliados. El proyecto contiene 24 artículos y su objetivo es regular la seguridad integral de todos los habitantes del Ecuador, garantizando la seguridad del Estado democrático de derechos y justicia social, el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir. Asimismo, el documento establece que para la garantía de la seguridad pública se promueva cooperación nacional e internacional en materia judicial, militar, económica o humanitaria frente a casos de amenazas y manifestaciones de crimen organizado transnacional. Crea también el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que estaría conformado por el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo Nacional de Justicia, el fiscal general del Estado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Dicho consejo tendrá como atribuciones conocer y aprobar el Plan Nacional de Seguridad Integral, recomendar al presidente sobre políticas y estrategias de Estado en materia de seguridad pública, recomendar al presidente sobre medidas de prevención en casos de acontecimientos graves, amenazas o riesgos que afecten a los habitantes. Por otra parte, contempla también un sistema nacional de inteligencia. Este estará conformado por un conjunto de organismos de inteligencia independientes entre sí que de manera coordinada y articulada ejecutarán actividades específicas de inteligencia para asesorar y proporcionar de manera estratégica los niveles de conducción de política de Estado con el fin de garantizar la seguridad pública. El documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL para en lo posterior ser tramitado por una comisión legislativa permanente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Minga chiwai chiga yukuna nyukunchi nyami kasna kai chaupipunja piwiche kunawan kikimpa kwa siman chamukunchi machin Mariela Logroño ajichishi wiche kunawan kai pi callarinchi. Informe reunión cancilleres.
Llaqtapushak Lenín Moreno runa apugima mikunankay pachayati hatun tandanaku itachari kunkuna. Kaypika canciller María Fernanda Espinosa, shinayati kay hatun tandanaku itapusha kuna César Navas, shinayati Patricio Zambrano runa aillo pusha apukuna imami kaypika rimanaku kunkuna. Shinayati kay Colombia Llaqtamanta, ministro de Defensa runa Luis Carlos Villegas runa pishmi kaypi. Imagina ya kay punjakuna kay hatun ñukunchik llaqta saywa imapi yakitias Kamanta rimanaku kunkuna. Informe situación frontera norte, Shinayati Kashnaka Mamayakta Tandanakuy Uku Ima Pimitauka Apukuna Ima Kanishka, Ñukunchika Kaiman Kayachigrinchik Minin, Shinayati Kai ministro de Interior, Defensa Shinayati Cancillería, Hatun Tandanakuy Tapusha Runakuna Takaipi, Imagina Kai Yakikuna Imata Ñaupagman Apashkata Willachun, Kashnakai Hatun Yakikuna Pichimbapurakushka Ima Tapish Rixi Chichun. Último informe ECU 911, Shinayati Kai Kutin Imami, Kaipika Kashna Kai Hatun Willekuna Imata Ñaupagman Chorashkakuna. Ñukunchika Kashna Kausaitami, Kashna Kausa Runakunatami, Kashna Hapinapan Mañakurkanchi, Shinapash, Kai Kotichikona Mimanatias, Kachaipi Mihato Yakipi Ormaskanchi, Nishpami, Willa Chirkakuna. Eucaristía Catedral, Shinayati Kai Punja Kuna Imami, Kai Catedral Metropolitana de Quito, Hatun, Wasi Imapi, Apunchi Hatun, Shuti Imapi, Kashna Kimsa, Willachi Runakuna, Wanyushka Manta, Kaipika, Hatun Yuyarinakui Imata Rimanakurka Kuna. Homenaje periodistas. Shinayati Kashna Kai Punja Kuna Imami Kai Hatun Runakuna Urmashkamanta Yakitukushkamanta Kashna Willachipi Yanka Runakuna Imapish Paikuna Pakshutipi Yuyay Paktarishpa Unancharka Kuna. Shinayati Kashna Kai Punja Kuna estaban Yakipi Miñukunchika Kausakunchik Shinapas Yankashpa Katishun Nishpami Kaipika Rimarirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. En el cambio de guardia presidencial esta mañana se rindió tributo a los 7 ciudadanos ecuatorianos que murieron a causa de acciones por la disidencia de las FARC. 4 son militares y 3 son los integrantes de Diario El Comercio. Ricardo Bravo desde la Plaza de la Independencia con los detalles. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el sector de la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, en donde esta mañana se llevó adelante el tradicional cambio de guardia presidencial. Este evento que se desarrolla todos los días lunes. Una particularidad, podemos observar en este momento los exteriores del Palacio de Carondelet, 7 listones negros. Esto en señal de luto tras la muerte y el asesinato de 7 compatriotas en la línea de frontera norte. También en este lugar se han dado cita integrantes y representantes de diversas organizaciones sociales, todos ellos en respaldo al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. El evento se desarrolló con total normalidad, no contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, que cumple agenda presidencial propiamente, y tampoco estuvo presente la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Quien sí estuvo presente en el cambio de guardia presidencial fue el arzobispo de Quito, Fausto Traves. Es la información que les tenemos hasta esta hora. Buenas tardes. ...16 de abril, 2 años del terremoto en Ecuador. Este 16 de abril se cumplen 2 años del devastador terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que azotó al país. El hecho dejó como saldo más de 670 fallecidos, miles de afectados y cuantiosas pérdidas materiales. En el siguiente reportaje haremos un recuento de lo ocurrido. Estas imágenes es la muestra de que el Ecuador enfrentó uno de los hechos más dolorosos registrados en la región. Fueron 75 segundos que cambiaron la vida del país. ¿Cómo olvidar la noche del 16 de abril de 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió al Ecuador, afectando particularmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas? Las historias vividas por los manabitas y esmeraldeños son muchas, como Rafael Quijije, docente de profesión y que hoy en día se desempeña como asambleísta por Manabí. Él aún recuerda lo ocurrido. Perder a uno de sus seres amados, y más que todo la única hija que
yo tuve en el matrimonio fue lo más doloroso para mí. A este hecho se sumó organismos internacionales de apoyo permanente de rescatistas como Venezuela. Fue el primer país en solidarizarse, pues envió alimentos no perecibles del Grupo Humanitario Simón Bolívar, especializado en rescates en emergencias médicas. México envió víveres y rescatistas a territorio ecuatoriano. El Salvador con un equipo de bomberos. El gobierno de Bolivia envió un avión Hércules con agua, alimentos, medicamentos y personal especializado en rescate para ayudar a los afectados por el sismo. Entre lágrimas, los rescatistas que salvaron a muchos y que no pudieron ayudar a otros, prestaron todo su contingente para rescatar a quienes aún estaban bajo escombros. En mi vida de bombero había visto tantas cosas así, tanto cadáver. Un impacto psicológico para hasta nosotros mismos que estamos preparados para este tipo de situaciones. Yo creo que ningún ser humano está listo para ver tantas muertes. A 2 años del devastador terremoto se lamentó la muerte de 670 personas, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales. Según información del Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional, hasta el momento se han registrado un total de 4.535 réplicas desde el sismo del 16 de abril. La zona denominada cero es monitoreada permanentemente. Los ecuatorianos no olvidaremos el 16 de abril de 2016, una fecha que trae a la reflexión de la solidaridad y el apoyo permanente de todos, una región completamente unida a esta causa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Al cumplirse 2 años del terremoto del 2016, el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta en la red social Twitter, escribió: "Nada podrá abatir el corazón de los ecuatorianos. Hace 2 años el país entero se unió para superar una de sus tragedias más grandes. Hoy nos volvemos a unir para enfrentar a quienes intentan arrebatarnos la paz. Conmemoraremos la fuerza de nuestro país en unidad". Mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en la misma red social manifestó: "Hoy, 2 años después del trágico terremoto que golpeó el país, los manavitas y esmeraldeños siguen dándonos ejemplo de fortaleza. Gracias por su tenacidad y sacrificio para sacar adelante a sus familias". La esencia de la ley. Un equipo de TVL Noticias nos trasladamos hasta la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por el terremoto de abril del 2016. Hoy, en Esencia de la Ley, conoceremos los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de estas zonas. Historias y experiencias que compartimos con ustedes de un hecho que conmocionó al país entero. Llegar a la provincia de Manabí es recordar lo ocurrido en el 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió a este punto del país. Allí se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. En la actualidad, la ciudad de a poco se levanta, aunque aún podemos ver en la zona cero edificaciones destruidas y olvidadas. Para conocer cómo avanza la ayuda, conversamos con el teniente político Gustavo Pilco, quien sostiene que el gobierno en su momento sí prestó el contingente, pero que aún quedan muchas cosas por hacer. Fuente de trabajo que es lo que necesitamos después del terremoto para poder activar lo que es la economía de nuestro cantón Puerto Viejo y la provincia. Desde la función legislativa también existen iniciativas. Francisco Hidalgo, gestor de la Casa Legislativa de Manabí, nos cuenta que los espacios de diálogo se han fortalecido. Ahora la ciudadanía se mantiene alerta de lo que el Estado realiza en favor de esta zona del país. Porque ellos se sentían invisibilizados también. Si bien es cierto, teníamos a los asambleístas provinciales, pero no teníamos un nexo directo entre la ciudadanía y la asamblea. En la mencionada ley se estableció la creación de una Secretaría Técnica para la Reconstrucción que cumplió con 3 ejes: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Según información de esta Secretaría de Estado, a través del Plan Yo Construyo, en vivienda hasta el 2017, fueron entregadas más de 3.000 viviendas, 1.122 en construcción, 800 por contratar y más de 18.000 viviendas reparadas. Manos Solidarias es el proyecto habitacional que emprendió el Gobierno Nacional tras el terremoto para apoyar a más de 300 familias que ahora residen en el sector del Guavito. Conversamos con varios vecinos y nos cuentan sus experiencias. Continuando con nuestro recorrido, llegamos hasta el Guavito. Allí nos recibieron 3 madres de familia: Karina Astudillo, Diana Saltos y Mercedes Macías, quienes aún recuerdan lo que significó en sus vidas el terremoto. Y tuve algunas pérdidas de familiares y hasta ahora
podemos superar el dolor de haberlos perdido a ellos. Eso nos afectó bastante porque había enfermedades. Murieron familiares, pero ya no quiero acordarme porque me pongo mal. Acompañamos a estas mujeres a conocer sus nuevas viviendas. Son sencillas pero acogedoras. Muchas de estas familias han optado incluso por emprender micronegocios como tiendas de abarrotes, sastrería, venta de suministros, entre otros, como una forma de sobrevivir. Así como Ángela Zambrano. Saliendo adelante, sí, porque por lo menos aquí me entretengo, así sea, vendiendo poquito, pero ahí. El ambiente en Manos Solidarias es placentero, un sitio seguro para que las familias manavitas puedan empezar. Son más de 300 hogares que ahora son vecinos y que incluso se han convertido en personas muy cercanas y se apoyan de manera permanente. Siempre uno dice que los vecinos son como una familia y para que la ayuda del Estado muy buena. Me siento muy bien en este sector, feliz. Gracias a Dios, me siento bien. Para la reactivación económica fueron entregados 125 millones de dólares para pequeños productores y más de 30 millones en créditos. Mientras caminábamos por las calles de Puerto Viejo nos encontramos con un personaje muy especial. Se trata del timbalero de Manabí, 23 años entregando música y arte aquí en el Parque Central. Seguramente si usted escucha el nombre de Washington Vinuesa no le sonará a alguien conocido, pero si le preguntan por el timbalero del Parque Central de Puerto Viejo, inmediatamente llegará a su memoria el hombre que toca los timbales en el Vicente Amador Flor. Lo encontramos en la glorieta del parque. Estaba contento de imponer el sonido de su instrumento. Estaba con su caja amplificada, consola, micrófono y timbales. Nace por la necesidad que tenía esta persona y para que tengo en casa. Luego del terremoto le prohibieron que toque su música, pero él decidió que era el momento para alegrar a la gente manavita, a la que califica de valientes. La gente muchas decía de que no podía ser porque Puerto Viejo estaba de duelo. Yo le decía, ¿cómo puede estar de duelo Puerto Viejo? Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que cantar, tenemos que disfrutar la vida. Josa vive por la música, pero no vive de ella, según su propio relato. Entre otros aspectos, la ley contemplaba el incremento del impuesto del IVA del 12 al 14% por un año y también un día de sueldo. En la actualidad, Manabí se levanta día a día por convertirse en una de las provincias productivas y más turísticas pese a la adversidad. Hasta la próxima. Huichaykunawami ñukunchik kashnakaychishi kikinpa wasiman chamukunchik ashtawan riksishpa katishun. 2 años de terremoto. Ñami ishkiwata yalishka kashnakay alpachukchuy hatun llaki tiyashkamanta kaypimi hatun llakikuna imatiyakpi alpachukchuypi tawka ayllukuna suktapatsa kanchi chunga runa ayllukuna ima wañurka. Shinapash kashnakay hatun llaktakuna markakuna Manabí Esmeralda llaktakuna imaka pacta makipurashpami ñawpakman wiñarishpa sinchiyashpa katikunchi nishkami. Llaktapushak Lenín Moreno runapish kaymanta kilkashpa nirka ñukunchika shuk shinallami kaypi llankakunchi kay punchakuna imapish llakichina yuyaykuna ima rikurishka shinapash ima shinami kashna alpa chukchuymanta ñukunchi wiñarkanchik shinallatimi ñawpakman katishun nishka. Mama llakta tananakuita pushak Elizabeth Cabezas warmi apuk imapish nishka ñukunchika nanarirkanchikmi shinapash makipurashpami ñawpakman katikunchi nishpami pika huillachishka rixichishka. Kayakama mashikunas ñukunchikmi kaymanta anchurinchi. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 16 horas, sesión de la Comisión Ocasional AMPETRA para el conocimiento y aprobación del informe sobre el control político realizado a las instituciones de la función judicial. Esto en el Salón 1, piso 1 del Palacio Legislativo. 16 horas, sesión extraordinaria permanente de la Comisión de Relaciones Internacionales para el análisis y resoluciones sobre la situación en la frontera norte. 17 horas, sesión de la Comisión de Justicia para la presentación de la propuesta de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Esto será en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.